Bueno, una vez más nos encontramos aquí en Budaendo dando testimonio de la verdad del Salvador, del Señor Jesús. Y unos venimos como hijos de Dios entendiendo la verdad única, y otros todavía les falta aquel poquito de entender la verdad de Dios. Para esto estamos, para que acepten la persona, obra y triunfadora del Señor Jesús. Y como siempre vamos a hacerlo cantando un himno, y el himno será el 106. Ser libre del vicio y del mal, virtud hay en él, virtud en él, quieres por él la victoria ganar, por siempre virtud hay en él, hay poder, sí, sin igual poder. Jesús, que murió, hay poder, sí, sin igual poder, por la sangre que vertió. Quieres seguro aceptarte al Señor, y virtud hay en él. Por siempre virtud hay en él, hay poder, sí, sin igual poder, en Jesús que murió, hay poder, sí, sin igual poder, por la sangre que vertió. Vamos a orarle al Señor. Sí, Padre Santo, Señor, es un privilegio cantar este himno. Y los que somos tuyos nos damos cuenta que sí, que hay poder en ti. Tú eres el único que realmente ha podido cambiar nuestras vidas. Eres el único que has podido darnos la paz contigo y la comunión contigo. Y así, Padre Santo, estamos en esta tarde, en este lugar, para presentar tu palabra. Y por esto te pedimos que tú hagas que lo que estamos presentando y predicando sea esa semilla la que llegue a los corazones que todavía no tienen al Señor y pueda germinar en sus vidas para ser tus hijos. Gracias, porque lo más hermoso de todo ello es pertenecerte a ti. Lo más digno de todo es ser tuyo. Por eso te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos, porque tú eres el único digno de decirte todas las cosas. Así te presentamos esta reunión a ti, y también te presentamos si hubiese alguna persona, algún alma perdida que desea venir, que la traigas aquí con la ilusión y la alegría de
al Señor Jesús en su vida y en sus corazones. Por eso te lo pedimos todo y te lo presentamos siempre en el dulce, bello y único nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, queremos decir una cosa, que lo que vamos a presentar esta tarde son el testimonio de uno del Nuevo Testamento, de Pablo. Ahí vamos a ver y ver que la palabra de Dios es real, porque nosotros creemos que ella es verdad, ¿no? Entonces, también un poquito mi testimonio para que veas que hace 2000 años aproximadamente Dios cambió la vida al apóstol Pablo, que era tremendo, ¿no? Y luego nos sigue cambiando vidas, que es lo más hermoso. Y hay un versículo que dice, se encuentra en Mateo 24:35, es cortito: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es hermoso, ¿no? El cielo, la tierra pasará. ¿Y por qué pasará el cielo y la tierra? Porque Dios nos dice en su palabra que hará nuevos cielos y nueva tierra. Cielo nuevo para todos aquellos que somos del Señor, allí en el cielo. Tierra nueva, ¿por qué? Sabemos que esta tierra, un día Dios se la va a destruir, va a quemar toda, va a hacer tierra nueva, ¿pero para qué? Para que viva su pueblo, el pueblo judío, el pueblo hebreo, que es para ellos la tierra prometida. Al final lo encontrarán todo. Qué hermoso, qué bello es la palabra de Dios. Por eso, su palabra nunca va a pasar, nunca. ¿Y sabes por qué? Porque somos nosotros. Tú, hermana, vas a hacer correr la palabra de Dios a otro, él, yo y cada uno de nosotros. ¿Pero por qué? Para dar a entender al mundo que lo que no puede las personas por sí solas, Dios sí que puede cambiar vidas. Por más hundido que esté, por más estropeado, Dios sigue siendo el mismo de cuando el apóstol Pablo, que era el tiempo de la gracia, que por eso somos salvos en este tiempo, salvos por gracia y siervos suyos por puro amor. Es hermoso, ¿no? Esto son palabras reales. Y así, vamos enseguida a abrir nuestra palabra otra vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro que dice que aún no se termina, porque los Hechos siguen siendo los nuestros, los de cada uno de nosotros. ¿Y por qué siguen siendo? Porque el Señor tiene un libro, que todo lo que hacemos los cristianos, lo positivo, solo lo correcto, lo limpio, queda inscrito en ese libro, que es lo hermoso. Y yo digo aún más, ¿sabes de qué hablaremos? De muchas cosas en el cielo, pero los ratitos que hemos disfrutado en él, vamos a ser lo que vamos a disfrutar allá en la gloria. Ahora en el cielo solamente se enteran nuestros hermanos pasados que están en el cielo. ¿Sabes de qué se enteran? Cuando uno pasa de ir al infierno a tener vida eterna y estar en el cielo. Solamente se enteran de esto. ¿Y por qué? Porque dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y pasa de muerte a vida, lo que he dicho. Eso es lo hermoso. Pasa de ir a la muerte a vida. Hay gozo. Allí se enteran y lo celebran en el cielo. ¿Por qué? Porque el Señor enseguida, en el libro suyo de la vida, apunta el nombre de cada uno de nosotros. Es hermoso, ¿no? Lo que hace nuestro Dios. Y en la tierra también nos alegramos, los creyentes, los cristianos. Cuando uno cambia al Señor su vida, es lo más hermoso y más nos deleitamos cada uno de nosotros. Pues vamos a leer un poco de Pablo, lo que era Pablo. En el capítulo 8, unos versículos, luego entraremos un poquito más. De Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dice: y Saulo en el 3 asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pablo era muy importante como un ministro, algo importante, religioso, tremendo. ¿Y qué pasa?
que él, la religión, ¿sabes qué le llevaba a los cristianos? En aquel tiempo iban perseguidos los creyentes, por eso les llamaban a los creyentes, que luego lo veremos, los del camino. ¿Y por qué les decían los del camino? Porque ellos siempre estaban presentando la misma cosa. Jesucristo es la verdad, lo entendían, porque el Señor Jesús había cambiado su vida. Y la verdad, el camino. ¿Y por qué? Siempre iban presentando el único camino para ir al cielo. Y la vida, qué bonito. ¿Por qué presentaban la vida? Porque sabían ellos y entendían, lo tenían claro, que si aceptaban al Señor tendrían vida y vida eterna. ¿No es hermoso esto? Y estas tres cosas al principio no se les apartaba de su mente nunca. Y hoy en día los cristianos tenemos que tener estas tres cosas bien grabadas. Y como he dicho, el apóstol Pablo no le importaba lo religioso, fíjate. ¿Y qué hacía? Saulo asolaba las iglesias, las asolaba, las destruía, las tiraba al suelo, hacía barbaridades con los creyentes. Y aún más, en el 8:3, y entraba casa por casa, donde, ¿sabe qué quiere decir casa por casa? Él tenía una lista y sabía dónde habían cristianos, y dice, en tal lugar, en tal calle, había un cristiano, y en ese lugar entraba a esa casa. Dice, y los arrastraba a hombres y a mujeres. Fíjate, los arrastraba a los hombres. Dice que a las mujeres sus cabellos largos, Pablo, a todas, a montones, las iba arrastrando y tirando para adelante. ¿Pero qué? Pues lo dice enseguida que, en el 3, y los entregaba en la cárcel, los ponía en la cárcel. Eras Pablo. ¿Y qué podemos decir? Pablo es lo que hacía, pero en el Señor Jesús, cuando uno se convierte, acepta la obra del Señor, cambia su vida. Por más pecador que sea el hombre, cambia su vida. Y Pablo, el Señor le cambió su vida. Y fíjate si era, Pablo, tremendo. Y aún veremos un poquito más. En el capítulo 9, dice, Saulo, respirando, capítulo 9, de los Hechos de los Apóstoles. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, al superior, al gran religioso, como si dijéramos la religión oficial. Voy a ver al que está en Roma. Me da temor decirlo, pero ellos le llaman Papa, ¿no? Pues porque dije el otro día Papa, no se llama a nadie, nada más a nuestro Padre, pero ellos les llaman así, ¿no? A él fue a verlo, al sumo sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, que es lo que he dicho antes, los trajese presos a Jerusalén. Ahí perseguía, lo que he dicho antes un poquito, a los de ese camino, a los que presentaban siempre el camino de la verdad, el único camino que se puede presentar, se puede decir, y nada más hay un camino para ir al cielo. La religión oficial, ¿sabes qué dice? Para ir a Roma hay muchos caminos, pero uno te lleva, claro, las religiones tienen muchos, pero no te llevan a la verdad, no te llevan a los pies del Señor Jesús, que es lo que más nos interesa a nosotros, y a Él desea que caigamos a sus pies. Dice, pero Pablo seguía ahí, yendo hacia ellos, pero fíjate, apóstol Pablo lo que hacía, más yendo por el camino, iba por el camino, no sabemos qué era, un camello, un caballo, no se sabe, iba algo así por el camino para perseguir a más cristianos. Y aconteció, en el versículo 3 del capítulo 9, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Es tremendo, ¿no? Del cielo, una luz le vino, un resplandor grande, tremendo. Y cayendo en tierra, cayó, no sabemos si era lo que he dicho antes, pero cayó, y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto es muy bonito. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién se lo decía esto? A Pablo directamente. ¿Y por qué? Porque él iba a perseguir a cristianos. Y cuando una persona insulta a un creyente, a nosotros nos dice cosas, o quieren hacernos daño, no nos lo hacen a nosotros, se lo hacen al Señor. Aquí lo pone fincando, porque dice, ¿por qué me persigues? No dice, ¿por qué persigues
a mis hijos, ¿por qué persigues a estos del camino? No, a mí, ¿por qué me persigues? Y entonces él rápidamente oye esa voz. Y por eso, ¿sabes por qué? Al oír la voz, porque los apóstoles eran todos aquellos que estuvieron con el Señor. Y Pablo es apóstol porque no vivió con el Señor, pero el Señor le habla. Y hablándole ya es lo suficiente, ¿para qué? Para ser apóstol. Pablo, es importante esto. ¿Quién eres, Señor? Enseguida les dice en el versículo 5. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Es tremendo, ¿no? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Otra vez, no dice a mis hijos, a él. Entonces, ¿y por qué dice a él? ¿Por quién está con nosotros? Lo dije ayer y antes de ayer, ¿no? Cuando nos convertimos, viene el Espíritu Santo a nosotros. Y entonces, si está Dios con nosotros, por eso él dice, no persiguen a los creyentes, a mí, porque el Señor sabe que vive con nosotros el Espíritu Santo. Y es tremendo. Dura cosa te es dar coces con el aguijón. Es tremendo, ¿no? Pablo ya ciertamente ya había en él algo, porque él cuando cogía cristianos, seguramente que ellos no lo dicen, pero ayer presentó el carcelero de Filipo, él, y que estando en la cárcel allí con cepos, ¿qué hacían en la cárcel los creyentes? Cantaban himnos, oraban a Dios y los oían, ¿no? Pues aquí también lo mismo. Dar coces contra el aguijón era eso, que empezaba él a darse cuenta de algo, que por más daño que les hicieran a los creyentes, iban cantándole al Señor. Aún más, cuando se incendió Roma, los creyentes que estaban allí y los ponían allí con los leones, iban a verlos y dice que los leones se comían a los creyentes. Era tremendo, pero él los miraba allí cuando bajaba a Nerón y miraba todo ello. Dice que los veía con la boca, iban cantando a la boca abierta. Y qué bonito, ¿no? Y muchos diremos, ¿sufrirían mucho? No, porque sabes que dice el Señor, que quien le haga daño a un hijo mío, al que se ha convertido y es del Señor, se lo hace a él. Y Dios no permite nunca que suframos más de lo que no podamos. Y es una realidad, ¿eh? Y hoy en día, ¿qué podemos ver? Nuestro querido amigo de muchos años de España, sabíamos que tenía un cáncer tremendo, ¿no? Jonathan López. Se quedó viudo hace años que lo decimos, pero lo dejemos bien. Con cáncer lo tenía el páncreas, nos despedimos de ahí al hospital, no podía andar mucho, con su carrito bajaba y nos acompañó. Pero yo creí que lo vería bien porque estaba bien. Fíjate, con esa cosa de cáncer tan tremendo, el Señor hizo que no sufriera. Es hermoso, ¿no? Es hermoso esto. ¿Hay poder o no en el Señor? Amén. Sí, hay poder, hay triunfo, hay victoria, que es lo que más nos interesa a cada uno de nosotros. Pero para esto que tenemos que entender la verdad del Señor y vivir cerca de Él. Y realmente cuando nos convertimos nos compra. Por eso Él quiere que entendamos que tenemos un dueño hermoso, un dueño lleno de amor. Es así lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Por eso dar coces contra el aguijón. Un hermano muy querido de España, él nos lo enseñaba así. En la pared un clavo, sale la punta por aquí, tira la patada allí, queda enganchado y no puede sacarlo. ¿Por qué? Pues así está él ya Pablo. Por eso dice enseguida en el 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, qué hermoso es esto, ¿eh? ¿Qué quieres que yo haga? Es cuando uno se convierte, ahí se convierte Pablo. Señor, ¿qué quieres que haga? Yo recuerdo a mí mismo, cuando me convertí, el Señor enseguida dije, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que moverme? Predicar el Evangelio. Yo no entendía. Bueno, si después doy un poco el testimonio, lo diré por tiempo, no sé si dará. ¿Qué quieres que haga, Señor? Enseguida yo me uní con un grupito de evangelistas, íbamos por las calles predicando el Evangelio, anunciando la verdad de Dios. Yo no conocía la palabra, pero una cosa sí que sabía y la tenía clara, que el Señor había sufrido por mí, el Señor había muerto por mí, había resucitado por mí. Este es el Evangelio que anunciaba la gente. El Señor había cambiado mi vida. La de Pablo se la cambió, que lo dice la palabra de Dios, ¿no? Las nuestras las ha cambiado. Y qué bonito, como tenemos un Dios de amor, ese Dios de amor hace que tengamos amor para todos los que están a nuestro lado. Es hermoso, ¿no? Recuerdo mujeres cristianas que su marido no es creyente y a veces se han portado mal con ellas.
Por ellas, ¿qué le dice el Señor? Con tu amor y tu paciencia a tu esposo puedes llevarlo a los pies del Señor. Que es la inteligencia, ¿no? Porque sabemos que la mujer, en cierto modo, yo sé que la mujer es mucho más inteligente que los hombres. Porque recuerdo una hermana que decía siempre, tenemos 5 sentidos, las mujeres tenemos 6, captan más las cosas, ¿no? Se dan más pronto cuenta. Y a veces los hombres somos un poco más infantiles en un sentido, ¿no? Pero bueno, es así, ¿no? Pero es hermoso, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, se quedaron parados como tontos, así, inocentes. ¿Qué es que pasa al ver al Pablo? Es el que nos perseguía y yo me escondía tanto de él. ¿Y ahora qué es? Que viene aquí, que es el cambio de vida, ¿no? Cuánta gloria le damos al Señor, ¿no? Amén. Por el cambio de la vida, que es lo más hermoso. Dice, atónitos, oyendo a la verdad la voz. Oía la verdad, la voz. Y el otro día dije que el que está hablando aquí es como si hablara el Señor. Estaban diciendo la verdad, la voz, porque tenemos que decir siempre verdad de Dios, nunca mentiras, porque no es así. Pues nosotros preferimos que seamos menos que no decir mentiras para que vengan, sino lo contrario, diciendo la verdad. Por eso, Señor, que nos dice, por la verdad lucha siempre, que está contigo el Señor. Este versículo me gusta tanto. Todo lo que me diga que está el Señor conmigo, yo disfruto. ¿Sabes por qué? Mira, vosotros los casados es muy fácil, tienes a tu mujer, te aconseja, tú, ella, el otro. Pero los solteros también necesitamos lo que quizás el hombre le dice a la mujer o la mujer al hombre, los mimos, la dulzura, el bien trato hacia ella. Pero a nosotros los solteros nadie nos lo dice. Entonces cuando leo cositas así, me enorgullezco, qué hermoso. Entonces digo, qué bonito que es, que el Señor dice que soy la esposa de Cristo, cómo me cuida, cómo me mima. Y es así como quiere el Señor, que nos mimemos los unos a los otros, como Él lo hace. Y esto es lo que entiendo siempre del Señor, a mí. Por eso los solteros no lo hacen. Yo me hago tanto mía la palabra de Dios, que a veces me dicen, es demasiado, pero una hermana me dijo, aquí en Chile fue, si te la haces tuya, que me dejas para mí. Pero para ti también, porque la salvación es personal y la Biblia es para todos, ¿no? Ojalá todos dijéramos estas cosas. Y es lo hermoso y lo bonito de todo. Y él, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Es tremendo, ¿no? No veía a nadie, pero él tenía fe. Y dice que estuvo en el 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Este versículo, cuando me convertí yo, fue mucho para mí. En mi casa, ¿sabes qué decían? Que me había vuelto loco. ¿Por qué? Pero bendita locura, ¿no? ¿Sabes por qué? Entraba mi padre, mi madre a la habitación, y me veían a veces de rodillas orando, otras veces cantando, otras veces leyendo. Se ha vuelto loco, yo prefiero que sea como antes. En el comedor ponía siempre la buena semilla, una hojita cristiana que hay que cada día lees, y ellos me la quitaban, yo la ponía, bueno, sí. Pero lo bonito de todo ello, ¿sabes qué fue? Se convirtió mi padre, se convirtió mi madre, se convirtió mi hermana. Es bonito, ¿no? Todo ello. Aunque a veces no se convierten cuando quisiéramos. Por eso el Señor que nos dice, tened paciencia. No tuvo paciencia el Señor para comprarnos. Así a veces nos demanda paciencia para todo, ¿no? Es lo más hermoso. Aunque mi papá, ¿sabes cómo se convirtió? Justo un poquito antes de fallecer. Le dice a mi hermana, no, primero dice, creo en el Señor Jesucristo. Y mi hermana le dice, ¿crees en el Señor Jesucristo como tu Señor? Sí que creo, Él es mi Señor. 3 veces, creo en el Señor Jesús. ¿Y crees? Sí. ¿Y qué dice la palabra? Que si crees en el Señor Jesús, serás salvo. Yo sé que lo veré. Él confesó que enseguida cerró los ojos. Es tremendo, ¿no? Y piensa que él murió de una muerte de la mente que la perdió y todo eso, ¿no? Porque está muy de moda. Pero él tuvo luz al final. ¿Y por qué? Porque la oración de los justos, no yo soy justo, tú y tú, pero ¿por qué somos justos? Por el Señor Jesús que nos defiende, este buen abogado. Si no fuera por él, no seríamos justos, pero él nos defiende siempre, siempre.
Es así. Entonces él ya, enseguida en el versículo 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Es hermoso, ¿no? Entonces, hermana, fíjate, eso también te lo dice a ti. Tú eres un instrumento precioso para Dios. Eres lo más hermoso, que yo lo digo muchas veces, pero aquí nos lo dice. Instrumento precioso y escogido me es este para llevar mi nombre. ¿Y su nombre cuál es? El Evangelio para toda criatura, para todos aquellos que están perdidos, sin Dios, sin esperanza. Porque, lo dije ayer, ¿no? Ayer o antes de ayer, tienen a un padre que es Satanás. Y ese padre los tiene acogidos y desea hundirlos para que nunca se conviertan al Salvador. Es hermoso, ¿no? Todo ello. Bueno, dicho esto, enseguida vamos a ir un poquitín. Voy a dar un poco el testimonio. Hemos visto un poco por encima el testimonio de Pablo. Daré el mío un poco por encima para ver, para que veamos que el Señor también hace que en estos tiempos se convierta. Si aquí pudiéramos todos darlo, todo es un testimonio. Y al final todos hemos aceptado al Señor. Y el deseo nuestro es seguir en este camino. Y el deseo nuestro es que pase lo que pase, vamos a ir a la gloria, que es lo hermoso, ¿no? Que es lo que dice la palabra de Dios. El que cree en mí tiene vida eterna. Hay que recalcarlo, porque hay lugares que no te presentan la vida eterna. Y la palabra de Dios sí que lo dice. Es hermoso, ¿no? Pues bueno, puedo decir, mira, cada uno, todas las cosas que nos pasan de nuestro pasado, una vez nos convertimos, sirve para llevarlas al Señor. Nos prepara ya antes de convertirte. ¿Por qué? ¿Qué podemos decir? Yo creo lo que dice el Señor, que desde antes de la fundación del mundo, el Señor sabía los que teníamos que ser salvos. Y unos hemos tenido que ser muy duros antes de convertirte, yo mismo. Pero cuando me convertí me di cuenta que muchas cosas que me pasaron, que iremos viendo, esas son las que realmente sirven para el camino del Señor. Pues bueno, yo me convertí con una familia religiosa, pero no practicante, pero más bien de vírgenes y cosas así. En mi casa ya de pequeñito, ya cuando me daba cuenta, yo a los 2, 3 y 4 años, ¿sabes qué pasaba? Que mis padres, mi papá trabajaba siempre, pero el viernes y el sábado le daba el trago, la bebida. Y yo de pequeñito, y llegaba a casa mi papá y se discutía mi padre y mi madre. Y sabes, yo estaba en otra habitación, ¿sabes qué hacía? Lloraba yo mucho. Y yo a mi manera le decía: Dios, te doy mi vida para que mis padres no se discutan. ¿Y cuál es la enseñanza de esto? Nunca unos cristianos, un matrimonio, discutan delante de los hijos, porque ellos sufren. Ellos han de ver siempre el amor de los padres, porque discutir sufre, quedamos luego con dolor y sufrimiento. Y yo a mi manera fueron pasando años, yo aunque era religioso y quería ya, yo a mi manera ya le entregaba la vida al Señor. Tenía cajitas de esas de zapatos llenas de estampitas, y allí yo me ponía de rodillas. Y bueno, cuando ya fue el momento, yo tenía mi confesor, yo le hablaba que quería estudiar, ir a un seminario, ¿no? Y así cuando tuve ya 12 o por ahí o 13 años, fui a un seminario. Esa era mi ilusión. Pero todos tenemos nuestro padre, eligen a un padre confesor para ti en el seminario. ¿Y qué pasaba? Yo descubría cosas. ¿Qué cosas? Lo que ahora está tan declarado, ¿no? Que abusan de los niños y esas cosas ellos. Yo empezaba a notar cosas así. Y cuando me di cuenta, tuve que salir de allá. Me desengañé de la religión. Y sabes, ya a los 18 años por ahí salí, y eso me llevó a ¿qué? A vivir. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Por qué? Porque no había en mí desengaño completo, ¿no? De las religiones, pensando que no había Dios. Hubo un lapsus que no lo he dicho. Yo estuve con los llamados falsos testigos, que no quiero llamar el nombre. Estuve con muchas sectas. Ninguna podía decir nada ni hablar de nada. Os diré más, esto lo he dicho este año, nunca lo había dicho. Yo estuve con grupos llamados espiritistas, que leen cartas, que adivinan. Yo todo esto lo hacía, y decían que sí, tenía mis clientas.
y todo, y decía, ¡oh, me la acierta! Bueno, ahora en ese momento el porqué, ¿no? Todas estas cosas hacía, pero esto me llevó a nada, a hundirme, de tal manera que caí en lo peor de esa Barcelona, en lo más hundido. Por esto digo yo, Pablo se presenta como el pecador número 1, yo soy el 2, lo peor de esa Barcelona. Eso, ¿sabes a qué me llevó? A vivir. Pero luego llegó un momento que quería salir y no podía. Y es tremendo, ¿no? Estaba tan hundido hasta aquí. ¿Y dónde podemos verlo? En el Salmo 69, vamos a leer el Salmo 69. El 69 aquí. Dice, sálvame, oh Dios. Así le decía yo a mi Dios, sin conocer lo que decía este salmo, porque muchas cosas que le decimos a Dios ya vienen en este salmo. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Así estaba entrado. Estoy hundido en el cieno profundo, donde no puedo hacer pie. Así estaba yo, no podía hacer pie. Quería salir y no podía. Me llevaba a lo más hondo de la tierra, no podía. He venido al abismo de aguas y las corrientes me han anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. ¿Por qué lo digo? Enseguida de todo ello, el otro día dije un poco, quería salir. Fui a confesarme, pensé en mi manera. Quizás estaba equivocado, yo no me di cuenta, volví otra vez a la religión oficial, me puse de rodillas, antes confesaba, ahora no tanto, pero hace nada. Me puse de rodillas, ¿sabes lo que me dijo él? Para ti no hay perdón. Es tremendo, ¿no? Yo como me levanté de allí, llorando y clamando, si no hay Dios, ¿para qué vivir? Me quito la vida. Cerquita de allí era la iglesia de San Agustín, que yo en aquel tiempo fui muy beato de él. Me ponía un cinturón ahí en el que te tocara la carne para andar bien recto. Bueno, cosas que hacen, ¿no? Entonces salí de allí, el metro estaba cerca, allí en las Ramblas, en el Teatro de la Ópera del Liceo. Me tiraré al metro de cabeza. Yo llorando, Señor, si existes, muéstrame la verdad, mi vida ya no vale para nada. Allí estaría unos 20 minutos clamando ese trozo. Cuando me voy a tirar al metro, antes de bajar, pensé, allí cerca está Colón, mirando las Américas. Digo, iré al puerto y me tiraré de cabeza al agua. Allí andando más de media hora y llorando por el camino. Si hay una verdad, si hay un camino, muéstramelo, Señor, quiero salir y no puedo. ¿Y cuántos? Antes no había lugares de recuperación en aquel tiempo. Me voy a tirar, pero fíjate, siempre lo digo lo mismo. Cuando estaba para tirarme, siempre pensé, siempre se acuerda uno de sus padres, de su madre, de los familiares queridos. Si aquí ha habido alguien que ha intentado alguna vez, siempre te acuerdas de los tuyos, porque es lo que tienes más adentro. No, iré a mi casa, me cortaré las venas con una hoja de afeitar, ¿no? Entonces, de allí a mi casa andando, 1 hora y media o así, y todo ese camino llorando por las calles, clamando, si es verdad, ayúdame, quiero salir y no puedo, no tengo fuerzas para seguir, muéstrame si existes. Y el Señor, ¿qué te dice? El que me pide, Él responde, el que clama también, ¿no? Es hermoso todo ello, lo que el Señor quiere de nosotros. Llego a mi casa, subo arriba a un 4º piso, con ascensor allí en Barcelona, me voy a la habitación, cojo la hoja de afeitar, yo de rodillas a cortarme las venas. Y sabes, Dios dice que habla muchas veces y de muchas maneras antes de conocerlo. Me lo voy a cortar, me vino un sueño grande. Y es hermoso porque voy a leer primero un versículo que se encuentra en Hebreos 1:1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Hebreos 1, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habiendo hablado muchas veces, muchas maneras. ¿Por qué? En el antiguo Dios
la verdad de mucho. Él hablaba, otras veces era con sueño, de muchas maneras. Pero fíjate, antes de conocer al Señor, a mí me habló en sueños. ¿Sabes qué me dijo? Me quedé dormido. Nada más recuerdo una cosa. Yo nunca había oído hablar de cristianos, de evangélicos, de los que tienen la verdad. Nunca. Dice, ves al paralelo 167 a las 6 de la tarde y te se dirá la verdad. Y bueno, y desperté y creí en el sueño. Con que yo os he dicho antes que fue medium y creía en todo eso. Al otro día, esto era sábado, al domingo fui. Y qué hermoso, ¿no? Ahí encontré. ¿Sabes qué es lo primero que dijo? En Santiago 4:8, aquí un día estuve hablando, el día que nos quedemos sin luz, lo dije. El hermano que predicaba esto: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y todo, ¿no? Y vosotros. Se predicó esto. Y luego se me dijo enseguida, lo de Isaías 1:8-12, dice, si vuestros pecados fueran como la grana, como el carbón, serán a ser más blancos que la nieve. Ahí yo escuchaba, y todo lo que decía el predicador es lo que me decía. Yo digo una cosa, yo no sé si me convertí allí o ya por el camino, no sé, porque yo clamaba. El que clama, el Señor responde, ¿no? Y qué bonito, enseguida acepté al Señor. Y mi versículo preferido es aquel que dice, si vosotros no habláis, hablarían las piedras. Este versículo fue mío también. Por eso a mí me gusta mucho ir y anunciar el Evangelio, porque pueden haber muchas personas perdidas, sin Dios, sin esperanza. Y yo no me digo, Señor, qué vergüenza, si yo no hablo, hablarían las piedras. Tengo que hablar, tengo que anunciar el Evangelio. Y le hemos leído lo de Pablo, ¿no? Qué hermoso es, ¿no? Lo de Pablo, y a partir de entonces, ¿qué hace el Señor? Nos dio la paz, la tranquilidad y la alegría, que es hermoso, te lo garantizo. Yo llevo casi 40 años en el Señor y nunca me ha fallado mi Señor. Nunca falla. Sabemos que si falla, ¿quién es? Somos nosotros, pero Él nunca te fallará. Él es siempre fiel a su Hijo. Y aún más, dice que somos la esposa, claro que lo he dicho, pero Él nunca fallará. Por eso nos quiere tremendamente a cada uno de nosotros. Es hermoso, ¿no? Porque hemos podido ver dos testimonios reales, Pablo y uno de este tiempo. Y aquí pueden haber muchos. Otros son testimonios que andan la senda limpia, quiere decir los religiosos, los que no hacen nada, pero todos necesitan un salvador, todos. Pero los que andan en la senda ancha somos los pecadores, y esos pecadores tan grandes, todos somos, ¿no? Pero esos pecadores grandes, cuando se convierten, que dice el Señor, al que más se le perdonó, más supo amar al Señor. Y amando al Señor podemos hacer lo que Él quiere de cada uno de nosotros. ¿No es hermoso? Para esto estamos en esta tierra. ¿Para qué? Hágase tu voluntad en mí y en mis hermanos. Así oramos por cada uno de nosotros. ¿Vale la pena ser de Cristo o no? Es lo más bello, ¿no? Es lo único que vale la pena en esta tierra. Si no fuera por el Señor, mira, yo me quería quitar la vida. Otros terminan mal por no aceptar al Señor. Pero pensemos que el amor del Señor está para todos. Y lo que puedas hacer hoy, aceptar a tu Salvador, aceptar al Señor Jesús, no lo dejes para mañana, al momento. De ahí mismo darte cuenta que el Señor, mira, voy a decirlo, nada más coger al Señor Jesús, primero le dice, ¿a quién queréis que suelte? ¿A Barrabás, el ladrón, lo peor? ¿O a este? Yo digo, un inocente, lo digo yo. ¿Y sabes qué decía el pueblo? Soltar a Barrabás, darle la libertad. En aquel tiempo, la ley que había para matar a alguien, ¿sabes cuál era? La cruz. Allí crucificados. Entonces, a todos gritando, que muera Jesús, crucifícalo. Pero tenía que ser así, porque si no hubiese sido de esta manera, yo no sería salvo. No tendría vida eterna. No tendría la seguridad de que está Dios conmigo. Pero qué bonito, ¿no? Que Él lo hizo así. Lo cogieron y enseguida le dan 40 latigazos menos uno, que era la ley romana de aquel tiempo.
un latigazo, en la punta había como un hierrecito y se lo tiraban a la espalda, le rajaron toda la espalda. No sufrió mi Señor para comprarte. ¿Qué hombre hay en la tierra que sufra para dar vida a otro? Nadie. Una madre quizás por su hijo sí que lo hará, pero él por toda la tierra es difícil. No hay nadie. Le ve los latigazos y con la cruz a cuesta. Pero ¿sabes que llevaba la cruz a cuesta? Daba un paso para adelante, otro. Y ¿sabes? Por eso no iba deprisa con la cruz a cuesta. ¿Sabes por qué? Porque por cada pasito estaba pensando en Juan, en Luisa, en Pepe. Ese será salvo, qué bonito. Allí en Putarengo habrá alguno que será salvo, qué alegría. Y él estaba pensando en eso. No que habrá alguno, que habrá con seguridad él, sabe, porque él sabe todo. Iba dando paso para que las personas lo acepten a él, ya sin fuerzas, casi sin sangre, él. Porque uno, lo normal en España se dice que es 12, quizás en Chile se dice 120, ¿no? En España 12, pero viene a ser lo mismo. Y ya, pues él seguro que estaría a 7, a 6. Mira, yo recuerdo una vez en el trabajo, iba a trabajar por la mañana, a las 6 tenía que entrar al trabajo de la mañana, la madrugada, y a las 5:30 salgo del tren, tenía que coger metro, tren, y enseguida pasaba porque yo trabajaba de mecánico de trenes, de metro, pasaba por abajo, y antes de salir, me caí al suelo. ¿Sabes por qué? Porque estaba muy bajo. Me vieron que estaba a 8 y me caí. Es tremendo, ¿no? ¿Qué digo con esto? Pero el Señor, yo no sé dónde sacaría las fuerzas. ¿Sabes qué fuerzas y qué ánimo? Porque pensaba en la salvación tuya. Menos mal que allí se le predicará el Evangelio a este, al otro. ¿Para qué? Para que sea salvo. Tengo que seguir con ella, con esa cruz. Hubo un momento que cayó al suelo y le cogen la cruz. Pero él, pues, sin fuerzas, no, tengo que llevarla yo. Porque él estaba llevando en la cruz la carga del pecado de todos nosotros. ¿No es hermoso esto? Esto lo hacía tu Señor, tu Salvador, el que quiere comprarte. Ahí estaba. Sigue por el camino. Qué precioso. Al final, ¿qué pasa? Él lleva la corona de espinas redonda. Y en Renca, en Santiago, una asamblea, hace años tenían, ahora han quitado este año, las espinas auténticas de la corona de Jerusalén, unas espinas tremendas, así, largas. Se la pusieron, por eso se dice en un salmo que le clavaron para adentro. Pero lo bonito, que llevaba una corona. Murió por 2 cosas. Tenía que morir como el Rey de Reyes, que es lo más hermoso. Y la corona redonda, ¿por qué? Redonda quiere decir que la tierra es redonda. Fijaros, hubo un tiempo que decían que la tierra era plana. Y la Biblia enseñaba que ya era redonda. Y el mundo enseñaba eso. Pero ahora han tenido que darse cuenta que la Biblia es verdad. Todo lo que dice la palabra de Dios es verdad. El mundo rechaza, ahora dice muchas cosas, pero la Biblia sigue diciendo lo mismo, ¿no? Es hermoso. La cruz que tiene, así, norte, sur, este y oeste, ¿no? ¿Qué quiere decirnos? Que el Señor Jesús ha muerto por toda la raza humana, negro, blanco, cobrizo, por todos, no por uno, por todos. Da libertad. Lo más hermoso del Señor, que da libre albedrío. Libertad, que la persona elija y escoja. ¿No es bueno? ¿No es amor? Pero con todo y con esto en la cruz, ya allí, burlándose de él, allí muere, y lo bonito, que resucita, ¿no? Es lo precioso, que es la obra de la resurrección de él. Si no hubiera resurrección, no estaríamos ninguno aquí. Gloria por el triunfo de él. Amén. Y la victoria que él ha tenido por cada uno de nosotros. Amén. Es lo más hermoso. Así que somos nuevas criaturas. Somos nuevos para él. Pero a mí me gusta decirlo siempre. En Chile se dice guaguita, ¿no? Yo veo a ti cómo cuidas a tu niña, ¿no? Entonces yo veo, digo, fíjate cómo me cuida a mí el Señor, ¿no? Y tú le pegas poco cuando hace algo, ¿no? Pues entonces así, el Señor también nos cuida así. Para darle algo tiene que ser algo fuerte, y nos cuida mucho, ¿no? Así como niños. Porque teniendo que ser maestros, sois niños. Pero luego quiere que seamos ya más y más fuertes, que es lo hermoso, lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. ¿Vale la pena dar el paso hacia adelante y decirle que sí?
pues sí, tendrás lo que el enemigo no puede darte. En él encontrarás todo, que es lo más hermoso y lo más bello de todo ello. Pues que el Señor nos ayude a entender más y mejor su palabra. Amén. Hermanos, les invito a abrir en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25. Ayer hablábamos de la puerta abierta, que es el Señor Jesucristo. Él es la puerta de salvación, no hay otro medio. ¿Ya? Y en esta noche queremos hablar de la puerta cerrada. Cuando la puerta se va a cerrar, la puerta de la gracia, va a llegar un momento que va a estar cerrada. ¿Ya? Y esto lo vamos a ver en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25. Hay un párrafo muy hermoso que habla desde el verso 1 hasta el 13. Dice: parábola de las 10 vírgenes. Ese es el título. Verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Qué? Dice el verso: y se cerró la puerta. Sabemos que es Dios quien cierra la puerta, el Padre. Dice el verso 11: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Aquí vemos, en esta porción de la palabra del Señor, vemos a 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Las prudentes tienen aceite, las insensatas no tienen aceite. ¿Ya? Y aquí es muy bonito ver, es que las vírgenes, ¿no es cierto?, que tienen ese aceite, el aceite es figura del Espíritu Santo. El aceite era con lo que se ungía a los profetas, a los reyes en el Antiguo Testamento. Y el Espíritu Santo es lo que tiene el creyente cuando se convierte al Señor. Viene a morar el Espíritu de Dios en él. Viene a morar la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu de Cristo viene a morar en la persona. Cuando la persona reconoce que es pecador y se arrepiente de sus pecados y recibe al Señor Jesucristo, pasa a morar el Espíritu Santo en ella. Y aquí nos dice en el verso 1: entonces, dice el Señor Jesús, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, no eran convertidas, no tenían al Señor Jesús en el corazón, por lo tanto no podían tener el Espíritu Santo. Y ellas eran insensatas. ¿Por qué? Porque no habían hecho caso, ¿no es cierto?, al llamado de Dios, que es lo que está sucediendo hoy día en el mundo. El Señor está llamando a las personas para que abran su corazón, para que reciban a Cristo por la fe, y la gente dice: lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer pasado, lo haré más adelante, estoy demasiado joven, dicen, estoy demasiado mayor, doy demasiado niño. Hay un tratado hermoso que describe eso, que dice: soy demasiado joven, soy demasiado mayor, dice demasiado tarde también. Cuando llega la muerte no avisa, y puede llegar en cualquier momento y a cualquier persona. Entonces vemos acá que estas insensatas piden, ¿no es cierto?, luego le van a pedir aceite, que les conviden las prudentes. Pero las prudentes no pueden convidar ese aceite, porque ese aceite es de sus lámparas, porque la salvación es personal. La salvación
no es que uno pueda convidar de la salvación que tiene a otro. Uno lo que puede hacer es, como decía mi hermano, testificar de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida cuando nos hemos convertido y decir, como dijo el ciego, que es sanado en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, que él decía: solo sé que antes era ciego y ahora veo. Era lo que él sabía, que antes había sido ciego toda su vida, pero ese hombre, Jesús de Nazaret, el Señor, le había dado la vista. Entonces, vemos ahí, ¿no es cierto? Y vemos que el Señor, aquí está, relata estas 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas. Las prudentes tienen aceite, tienen al Espíritu Santo, tienen al Señor. Las insensatas no lo tienen. Y dice, verso 4, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tenían la lámpara, pero tenían aceite, por lo tanto tenían luz. Las otras estaban en tinieblas, no tenían luz, porque el aceite, ¿no es cierto?, las lámparas se utilizaban con aceite. Y dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Acaso no es este el síntoma que tiene la iglesia en estos momentos? Y dice que cabecearon todas, incluso las prudentes. Cabecean las 5 prudentes también. Y cabecearon todas, estaban todas como dormidas. Dice, verso 6, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero ya era demasiado tarde para las insensatas. No había tiempo, ¿no es cierto? Y ellas piden a las prudentes que les conviden de su aceite, pero no se puede. La salvación es personal. Por eso el Señor dice: he aquí a la puerta de tu corazón y te llamo, dice. Si alguno abre, dice el Señor, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20. Así que podemos ver, ¿no es cierto?, que esto le acontece a las vírgenes insensatas. Dice el verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Se acabó el tiempo de la gracia. La gracia de Dios lleva más de 2000 años, desde cuando el Señor Jesucristo vino hasta nuestros días, según nuestro calendario. Hay una diferencia de años solamente con el calendario judío, pero equivale a más de 2000 años. Según nuestro calendario, estamos en el año 2017, desde que Cristo vino a la tierra, que murió por nosotros, resucitó y ascendió al cielo. Pero sabemos que este tiempo que se llama la gracia va a llegar a su término. Cuando el Señor venga a buscar la iglesia, se termina la gracia automáticamente y entra el periodo de la gran tribulación, de la tribulación de 3 años y medio y la gran tribulación de otros 3 años y medio. 7 años que Dios envía a la tierra para purificar esta tierra. Envía juicios del cielo. El Espíritu Santo se va con la iglesia al cielo. ¿Por qué? Porque esta tierra va a estar bajo el control del anticristo. Dios permite que los que no quisieron creer al amor de la verdad para ser salvos, crean a la mentira, crean a Satanás y crean a ese personaje satánico que va a ser el anticristo, el falso profeta y la bestia. Ellos son la Trinidad satánica. 3 personajes imitan a Dios, pero son todo lo contrario de lo que Dios es. Y ellos se van a manifestar en aquel tiempo. Pero, ¿no es cierto?, por eso es tan importante que hoy la persona se ponga cuenta con el Señor, le pida perdón por sus pecados y crea en la obra de la cruz, que es locura para los que se pierden, pero para los que creen es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego, dice la palabra de Dios, que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá, dice el Señor. Así que podemos ver allí, ¿no es cierto?, y también podemos leer en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 8, verso 20, dice Jeremías, capítulo 8, verso 20. Jeremías es el profeta llorón, como se le describe, y llora mucho. Jeremías tiene que ver tantos sufrimientos, ve muchos sufrimientos en Israel, ¿no es cierto? Y dice el verso 20: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Pasó la siega,
pasó el tiempo de la cosecha, de que se tenía que cosechar. Dice, terminó el verano, una de las estaciones más hermosas que tenemos, ¿no es cierto? Primavera, verano, pero dice, terminó el verano. Y exclama el profeta, y nosotros no hemos sido salvos. No se han puesto a cuentas con el Señor. Y es terrible para la persona que muere sin Cristo. Decíamos que parte de la eternidad a un lugar que se llama el Hades, donde se produce, ¿no es cierto?, donde va el alma de la persona que muere sin el Señor. Si tuviéramos el gráfico, veríamos que hay dos caminos. Es un camino ancho que enseña, la palabra del Señor lo enseña, que hay un camino ancho y espacioso, y hay un camino angosto, que es estrecho. Y hay dos destinos. Uno es el cielo arriba con el Señor, y el infierno, que es un lugar que está preparado para Satanás y sus ángeles caídos, los demonios, las potestades, pero no para el ser humano, no para el hombre, no para la mujer. Dios quiere que el ser humano vaya al cielo. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que el Señor quiere que el hombre vaya al cielo. Si el mundo se convirtiera entero al Señor, todos cabríamos arriba en el cielo con el Señor. Ese es el propósito del Señor. Pero sabemos que no todos van a obedecer a la fe. La fe no es de todos. La fe son solamente aquellos que realmente se han convertido al Señor Jesucristo. Y dice también en el mismo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, Lucas capítulo 13, tiene por título, antes del verso 22, la puerta estrecha. Miremos lo que dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. En aquel momento, ¿no es cierto?, el Señor lo dijo así, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, dice. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. ¿Por qué? Porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, no mañana. No sabemos si vamos a estar vivos mañana. Nosotros, los seres humanos, nos guiamos, ¿no es cierto?, por días, por meses, por semanas, por horas, por el tiempo. Dios no tiene problema de eso. Dios no tiene problema con el tiempo. Él es eterno. Él siempre ha existido y siempre va a existir. Él es todopoderoso. Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Omnisciente porque todo lo sabe, omnipotente porque todo lo puede, y omnipresente porque está en todos los sitios. Y Dios no necesita pensar para hacer las cosas. Dios actúa. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Nosotros necesitamos pensar para actuar, pero Dios no necesita pensar. Incluso Él sabe lo que nosotros pensamos. Incluso la palabra que va a salir de nuestra boca la conoce el Señor. Si nos tapamos enteros bajo la sábana o con el cubrecama y pensamos algo, Dios sabe lo que estamos pensando. Así es el poder de nuestro Dios tan grande. Dice que no cae a tierra ni un solo cabello de la persona sin que Él no lo sepa. O sea, tiene un control de todo el Señor. Y acá está diciendo, ¿no es cierto?, que una vez cerrada la puerta, ¿y quién cierra la puerta? La cierra Dios. La puerta de la gracia va a estar cerrada un día. Por eso hoy es el día de salvación, alma querida. Jesús te ama. El Hijo de Dios, como ha explicado nuestro hermano, estuvo 6 horas crucificado el Señor en la cruz. 6 horas clavado. 6 horas sus manos clavadas al leño, a la madera, traspasados con duros clavos. Sus pies igual. Y su costado al final fue traspasado con una lanza, de donde salió sangre y agua al final. Y un puño de un hombre, de una persona o de una mujer, cabía
para poderlo meter en el costado del Señor. Así que no era un agujero insignificante, sino que le clavaron la lanza ahí en su costado. ¿Ah? Y realmente el Señor sufrió mucho. Su rostro fue desfigurado de tantos puñetazos y golpes que recibió. Recibió nada. ¿Ah? Eso lo vemos en el juicio. Recibió tantas cosas el Señor. Y lo canjearon por un delincuente como era Barrabás, un hombre acusado por asesinato, por sedición, por traición, un homicida. Y la gente pidió que se les diese el homicida y crucificar al inocente, al Señor Jesús. Entonces, y así sucesivamente podríamos describir tantas cosas que el Señor pasó por nosotros. Su rostro fue desfigurado, su barba fue arrancada a jirones. Y también solamente para el capítulo 7, para terminar, porque ya estamos en la hora, solamente para mencionar un texto quizás, en el mismo capítulo 7 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, libro de Génesis, capítulo 7, vamos a ver el verso 16. Dice, y los que vinieron, dice, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. En el diluvio, Noé construyó un arca, capítulo 6, por el tiempo no podemos leerlo todo, me habría gustado poderlo leer y haber explicado algunas cosas muy importantes para que tengamos claro cuál es el pensamiento de Dios, lo que Dios quiere realmente. El capítulo 7 de Génesis habla del diluvio y describe cómo Dios, hay un hombre que halló gracia ante sus ojos y este hombre era Noé. Y Noé, Dios lo escoge para que construya un arca. Le dice Dios, hazte un arca de madera de gofre y pon allí todo animal, le dice. Todo animal, pon macho y hembra, de toda especie. Y le dice, yo enviaré un juicio de agua a esta tierra por causa del pecado, que ya la maldad ha llegado muy arriba. Entonces el Señor envía ese diluvio. Pero Noé se demora 120 años en hacer el arca. En aquellos años la tierra se regaba con un vapor que subía. No llovía todavía en la tierra. Un vapor que subía como un rocío, un vapor, y eso regaba la tierra. Así que a Noé lo trataban de loco. ¿Y cómo se le ocurría hacer, ¿no es cierto?, un arca, un tremendo barco que construyó allí, ¿no es cierto? Pero Noé era un hombre de fe y por lo tanto Dios le dijo algo y él obedeció al Señor y construyó el arca con su familia, con sus 3 hijos y entraron las esposas de los hijos, las 3 esposas, entró Noé y su esposa, 8 personas de todo el mundo. De todo el mundo. Y dice que Dios cerró la puerta, el Señor cerró la puerta. Así que vemos, como dice Apocalipsis, Dios abre puertas y Dios cierra puertas. Y cuando Él abre, no hay nadie que pueda cerrarla. Y cuando Él las cierra, no hay nadie que las pueda abrir. Así es el poder del Señor. Así que vemos, y por el tiempo, pero es muy hermoso ver en el capítulo 7 que aparece muchísimas veces que entraron en el arca macho y hembra. Como 7 veces lo dice la palabra de Dios, entraron en el arca. Incluso de los animales puros entran 7 parejas por cada especie, y de los animales impuros solamente una pareja. Y así el Señor conservó la especie. Y, ¿no es cierto? Y así Dios juzgó esta tierra. Así que podemos ver claramente nosotros que la ignorancia del mundo, lo que llega a ser el mundo sin Cristo, esto de los homosexuales, el lesbianismo y todas estas cosas, que toman por decir un símbolo, el arco iris, que es algo con un significado tan grande, que no tiene nada que ver con lo que ellos hacen y practican. ¿Por qué? Porque ese arco iris es un pacto que Dios hizo con el hombre, de que nunca más la tierra va a ser destruida bajo juicio de agua. Y aparece muchas veces allí, como lo digo, como 7 veces por lo menos, macho y hembra. Y si ellos realmente leyeran eso de la Escritura,
tendría que darles vergüenza realmente haber escogido ese símbolo para aplicarlo a sus vidas, porque es todo lo contrario. Pero sabemos que Satanás todo lo tuerce, todo lo cambia como él quiere, y todo lo que, ¿no es cierto?, allí es claro el Señor, macho y hembra, no dos machos juntos ni dos hembras juntos entrar al arca, macho y hembra de todas sus especies. Entonces vemos muchas enseñanzas bonitas de la palabra de Dios, y como lo digo, lo más importante queremos decirle a cualquier alma que haya en esta noche, que si aún no ha recibido al Señor, lo reciba en su corazón, tenga la seguridad de la salvación, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Dice que viene en cualquier momento el Señor, y cuando Él venga, la iglesia va a subir de esta tierra, se va a elevar para encontrar al Señor en las nubes. Y eso va a ser maravilloso, porque va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Los únicos que nos vamos a percibir de ellos vamos a ser nosotros los creyentes. El mundo va a seguir intacto igual, pero solamente 7 años, hasta que venga el fin, ¿no es cierto?, que vendrá cuando el Señor ya se va a manifestar tocando tierra, pero va a ser en su propia tierra, en Israel, cuando Él pise el monte de los olivos, que según los científicos está rizado, pero cuando el Señor ponga sus pies, se va a transformar en un gran valle. Y el Señor, ¿no es cierto?, va a aparecerse justo a su pueblo Israel, cuando estará rodeado de todas las naciones del mundo. Millones de jinetes, de soldados que describe la Biblia, y seguramente vienen todos de Rusia, vienen todos de allí, de China, que tienen ejércitos tan grandes, y que todos lo envían, todos lo dedican ellos al armamento. Y los musulmanes también, ciertamente. Pero ellos van a rodear a Israel. Y ahí Israel va a reconocer por primera vez, va a reconocer a su Señor, a su Mesías, que ellos mismos crucificaron. Cuando le miren las heridas en las manos al Señor y le pregunten, ¿dónde te fueron hechas estas heridas? Y el Señor dirá, en casa de mis amigos me las hicieron. Y ahí dice que llorarán como se llora por hijo unigénito, por el Salvador del mundo. Quiera Dios en esta noche que la persona que no tenga a Cristo lo haya recibido en su corazón, o lo reciba, porque todavía estamos a tiempo. ¿Ya? Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Himno para terminar. Un himno muy bonito. Y después vamos a orar para darle las gracias al Señor por Amén. el número, el 394, que dice: cansado y triste vine al Salvador, mis culpas Él llevó, mis culpas Él llevó. Mi eterna dicha y en su amor, mis culpas Él llevó. Hacemos el himno 394. Bien, los que puedan hacer. Cansado y triste vine al Salvador, mis culpas Él llevó, mis culpas Él llevó, mi eterna dicha y en su amor, mis culpas Él llevó, mis culpas Él llevó. Él llevó, alegre siempre cantaré al Señor, gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mis culpas Él llevó, mis culpas Él llevó, a Él feliz elevo mi canción, mis culpas Él llevó, mis culpas Él llevó, mis culpas Él llevó, alegre siempre cantaré. Gozoso alabaré,
Él llevó, mis culpas Él llevó, su dulce paz me llena el corazón, mis culpas Él llevó, mis culpas Él llevó, mis culpas Él llevó, alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Si vienes hoy a Cristo pecador, tus culpas borrará, tus culpas borrará, perdón tendrás si acudes al Señor, tus culpas borrará, tus culpas borrará, tus culpas borrará y limpiará tu corazón. Feliz en tu canción, mis culpas Él llevó. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, queremos darte gracias en esta noche por tu palabra que hemos podido oírla, Señor bendito, en tu grande amor y misericordia. Y que tú sabes, Señor bendito, que uno es el primero que se está predicando a uno mismo. Cuando entrega esta palabra del Señor, queremos pedirte que la bendigas, la palabra sembrada por nuestros hermanos Jaime, yo, Emilio, tus hijos, y que es tu palabra, Señor, bendicen al corazón de las personas que aún están sin Cristo, para que tomen una decisión por el Señor y puedan arreglar sus cuentas con Él, pidiéndole perdón por sus pecados y recibiéndolo en el corazón como su Señor y Salvador, ya que la venida del Señor Jesús es inminente, Señor, se acerca. Así que, Padre, queremos rogarte especialmente por las almas que están sin Cristo, sin salvación, para que acudan cuanto antes al Señor, Padre, porque toda esta vida es vanidad sin el Señor. Todo pasa, Señor, todo se termina en esta tierra. Las cosas que hacemos, Señor, vemos que el tiempo vuela tan deprisa, Señor, y realmente, Señor, la salvación es algo que es una de las decisiones más, por decir, la más importante que toma el ser humano en esta tierra. Y Padre, queremos pedirte también por tu pueblo, que tú lo bendigas acá en Putaendo, bendice los hogares representados por tus hijos, bendice a la familia, Señor, de tu hija María Paz, te damos gracias por su mamita, bendícela, a tu hija también, bendice a su otra hija Belén, bendice también a su niñita Magdalena, a Edgar, pedimos por él para que también pueda convertirse al Señor Jesucristo, pueda él ser un hijo tuyo, Padre bendito, y realmente tener ese encuentro personal contigo a esta edad tan joven de él, para que pueda servirte como tú quieres, Señor. Acuérdate de tu Creador, dices tú, en los días de tu juventud. Padre, queremos pedirte tu bendición. Bendice a nuestros hermanos que nos han acompañado todas estas noches también, de ahí del centro. Bendice a Andrea, bendice, Señor, bendito también a los demás, a Francisco, a Félix, bendice a don Manuel, bendice a Eduardo, bendice a Alexis. Oh Señor, gracias por Luis que nos ha acompañado esta noche, tu hijo, bendito Padre, y gracias por tu hijo, tus hijos, la familia Herrera, por todo lo que también ellos han podido trabajar en estos días de campaña. Gracias por los hermanos, bendice tu obra en toda esta región, bendice la asamblea de San Felipe, de Santa María, y bendice, Padre bendito, también a San Esteban y tantas localidades que hay aquí en esta región tan hermosa. Padre, que tú les bendigas y que puedan convertirse las personas a ti, Padre. Te lo pedimos todo, Señor. Acompaña a tus hijos a sus hogares y acompáñanos a todos a nuestros hogares, Señor, con tu paz y con tu bendición. Te lo pedimos todo, Padre Santo, siempre en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén.